Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Rezamos cada día en el Ángelus a las 12 del mediodía, recordando el comienzo definitivo de nuestra salvación, con la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre en el seno purísimo de María. Motivo por el cual el antiguo mandamiento que prohibía hacer imágenes de Dios quedó superado al hacerse el mismo Dios hombre como nosotros. Al tomar un rostro humano queda abolida la antigua ley del Éxodo, que protegía la identidad del Dios único, al que nosotros estamos llamados a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas, la Santísima Trinidad, tal y como nos revela Jesucristo en el Evangelio. Con la muerte y resurrección del Señor, queda superado también el antiguo templo de Jerusalén, que incluso pocos años después sería totalmente destruido por los romanos en el año 70. Porque el nuevo templo de Dios, el nuevo lugar de encuentro con Dios, de culto agradable a Dios, ya no es un lugar sino una persona, el mismo Jesucristo, del cual nosotros formamos parte a través del bautismo, haciendo nuestro todo lo que es suyo, absolutamente todo. Quizá nos venga bien reflexionar un poco sobre el sentido del templo en la vida religiosa judía. ¿Qué es un templo? ¿Qué es el templo? ¿Qué sentido tiene? El templo es el lugar del encuentro con Dios. Es el lugar reservado para encontrar al Dios invisible, al Dios que se acercó a Abraham y a Moisés y a tantos profetas a lo largo de los siglos. A su vez, el templo es el lugar del sacrificio, el lugar en el que se ofrecen en sacrificio, agradable a Dios, esa ofrenda lo más perfecta posible, de la que nos habla la Biblia desde el comienzo con Abel, y que va a encontrar su máxima expresión en Cristo, Dios y hombre verdadero. El sentido del sacrificio en el Antiguo Testamento no es el de aplacar a un Dios que necesita víctimas para calmar su ira, sino de entrar en comunión con Él. Por eso el templo es también el lugar de la comunión, esa común unión tan especial con Dios que nos llena de su vida, de su fuerza, de su capacidad para hacer cosas maravillosas, tal y como contemplamos en la historia sagrada del Antiguo Testamento, de una forma tan espectacular. El sacrificio de Isaac, José salvando a su familia del hambre, la huida de Egipto cruzando el Mar Rojo, la fuerza de Sansón, la humildad del rey David, la sabiduría de Salomón, e incontables profetas llamando a la conversión al pueblo de Israel, hasta el nacimiento del más grande nacido de mujer, San Juan Bautista. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. En Jesucristo estamos llamados a encontrar el templo definitivo en nuestra relación con Dios, y el haber sido identificados con Él de tal manera, también a descubrir quiénes somos nosotros y dónde encontramos la plenitud de nuestra vida. En Jesucristo encontramos al Dios invisible hecho uno como nosotros, a semejanza en todo menos en el pecado, es decir, excepto en aquello que a nosotros nos impide ser verdaderamente humanos, todo aquello que parece atraernos, pero que en realidad nos hunde y nos aleja de Dios, del prójimo y de nosotros mismos. En Jesucristo, todos nosotros, hombres y mujeres, encontramos al hombre perfecto, al que también nosotros estamos llamados a llegar en el cielo. En Jesucristo el sacrificio llega a su máxima expresión, el que todo lo hizo bien entregado a la muerte, el que ningún mal ha hecho en palabras del buen ladrón, crucificado entre malhechores. En la cruz carga con todos nuestros pecados, con el mal del mundo entero sobre sí, es templo, víctima y altar, sacrificio de amor hasta el extremo, hasta el final. Y es comunión. Jesucristo es comunión con Dios y comunión con nosotros, desde su encarnación y mucho más desde su pasión, muerte y resurrección, que ha hecho posible regalarnos el sacramento de la Eucaristía, donde celebramos todo a la vez, de una manera absolutamente maravillosa y única. En la Eucaristía, el Dios hecho hombre viene a nosotros para llevarnos al Padre con toda la fuerza del Espíritu Santo, con toda la fuerza de su amor, sacrificado por nosotros, que se nos entrega en banquete de comunión. En Jesucristo todos nosotros formamos un solo cuerpo con Él. Estamos en Cuaresma, el tiempo en el que buscamos que esa identificación con Cristo que nos regaló el bautismo se haga más fuerte en nuestra vida, más real. En este sentido también nosotros somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo, y hemos de ser presencia de Dios para aquellos que se encuentren con nosotros. Estamos llamados a ofrecer en culto agradable a Dios el sacrificio de nuestra vida ordinaria,
amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, según los 10 mandamientos. Y hemos de buscar ser comunión para los demás, que a través de nosotros se estrechen las relaciones de unos y otros allá donde estemos, como Jesús ser templos de Dios realmente. Pidamos a Santa María, nuestra Madre del Cielo, que nos dejemos purificar por el Señor. Hoy hemos escuchado en el Evangelio cómo el Señor entra en el templo y lo purifica de todo lo que estorba para el reencuentro con Dios. También nosotros necesitamos ser purificados de todo el mal que hay en nosotros, para que realmente en nosotros se dé ese encuentro con Dios, para que podamos ofrecer en nuestros quehaceres ordinarios, en nuestro trabajo de cada día, el culto agradable a Dios. Santa María Virgen y Madre nuestra, ruega por nosotros. Amén.